Bien chicos, ahora vamos a nuestro libro de actividades para terminar con este repaso del fin de la unidad 2 para Connected School y la institución George Washington, teacher David Guzmán Almeida. La meta del día de hoy, no debemos perderla de vista, es entender lo que es un emprendimiento y lo importante de las matemáticas en ellos. ¿Te acuerdas? Estuvimos viendo el caso de los niños de sexto grado y que se propusieron hacer bisutería. Entonces, empezamos. Vamos a repasar. Indica la representación de los siguientes enunciados. Pelé es un jugador brasileño y Messi es argentino. ¿Te acuerdas? Ajá, son enunciados. Primero, podemos decir que el enunciado P es Pelé es un jugador brasileño y el enunciado Q es Messi es un jugador argentino. Y luego los volvemos a escribir. Pelé es un jugador brasileño y Messi es un jugador argentino. Vemos que nuestro conectivo es y recuerda que y es una conjunción. Por eso le ponemos el símbolo de la conjunción. Ahora se lee P y Q. Entonces, esta es una representación de enunciados. Bien, pasemos a la 2. La número 2 dice, si se cumple la igualdad siguiente, 4, 7 en base 8 es igual a AB, calcule el valor de A más B. Vamos a convertir este 4, 7 en base 8 a base 10, polinómicamente. ¿Te acuerdas cómo se hace? 4 por 8, 32 más 7. 32 más 7, 39. Entonces ese 39 será AB. ¿Quién será A? El 3. ¿Y quién será B? 9. Y ahora lo único que tengo que hacer es sumar 3 más 9. Allí está. La respuesta es 3 más 9 es igual a 12. El valor de A más B es igual a 12. Hasta ahora está muy sencillo. Seguimos. Escribe aquel número que está compuesto por 7 decenas, 9 unidades, 2 unidades de millar, una centena de millar y 9 decenas de millar. ¿Cómo crees que lo podremos hacer? Claro, vamos a hacer nosotros una tabla de órdenes y valores, ¿no? Vamos a hacer esta tabla de valor posicional, en donde tengamos las unidades, millares y millones. Y vamos a poner cada uno de sus componentes. Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar y centena de millar, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Y ahora vamos a ubicarlos de acuerdo a como dijo, 7 decenas, 7 decenas, 9 unidades, 9 unidades, 2 unidades de millar, 2 unidades de millar, una centena de millar, una centena de millar y 9 decenas de millar aquí. Miren, solamente ocupé los millares, pero fue muy útil poder hacerlo completo. Este espacio lo completo con 0, entonces tengo el número 192.079. Ese será el número, 192.079. Si se sabe que el número 5, A más 2, 2, B menos 2, 6, 5 es un número capicúa, determina el valor de A más B. Si es capicúa, entonces mira, 5 es igual a 5. Pero A más 2 tiene que ser igual a 6. Y B menos 2 es igual a 2. Recuerda cuál es la esencia de los números capicúa. Que volteado de cualquier forma nos dé la misma cantidad. Entonces, formo dos ecuaciones. La primera ecuación dice que A más 2 es igual a 6, cierto. Y la segunda que B menos 2 es igual a 2. Resuelvo. Este 2 pasa restando, A es igual a 4. Este 2 pasa sumando, B es igual a 4. Entonces A es igual a 4, B también es igual a 4. Me pide la suma de ellos. Entonces A más B es 4 más 4, 8. Sencillísimo, ¿cierto? Ejercicio 5. Calcula la suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados. Recuerda de que vimos de que habían algunas fórmulas que debíamos aprendernos. Por ejemplo, si es un polígono regular de 11 lados, a ese
11 le denominamos n porque es el número de lados. Y la suma de los ángulos internos es 180 grados por n menos 2. Entonces 180, ¿cuánto es n? 11. 11 menos 2, 9. 180 por 9. ¿Y cuánto es 180 por 9? 1620. Esa es la respuesta. La suma de los ángulos interiores es 1620 grados, porque es un polígono de 11 lados. Mira la 6. Me parece que está más sencillo todavía. Calcula el valor de x en la figura mostrada. ¿Qué dije? Que cuando nos den así un símbolo, que hay dos figuras iguales, significa que es un triángulo, que es un triángulo isósceles, ¿no? Porque tiene dos lados iguales. Entonces, si este tiene 2x más 30 es 325, este otro también es 25, porque está generado por el otro lado que es igual. Entonces, también me acuerdo de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Simplemente lo voy a plantear como una ecuación. 2x más 30 más 25 que está en el otro lado me va a dar 180. 25 más 25, 50, más 30, 80. Ese 80 que está sumando pasa restando. El 2x se queda acá. 2x es igual a 100. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces x es igual a 100 entre 2, que es 50. El valor de x es 50 grados. Nivel 2. Determina los valores de verdad de la matriz principal de las siguientes proposiciones. Miren, entonces tenemos nosotros una proposición. Aquí está, completa, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es ver los valores de verdad. Como vamos a trabajar con P y Q, solamente con P y con Q, hacemos nuestra tabla con los valores de P y Q. Recuerda que para el primero es simplemente alternando 1, verdadero, falso, verdadero, falso. Y para el segundo P son de 2 en 2, verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora sí aplicamos. Primero tenemos una conjunción. Recuerda que la conjunción solamente es verdadera cuando los dos son verdaderos. Pero vamos a trabajar con la negación de Q. Entonces, verdadero con falso, porque está negando Q, es falso. Verdadero con verdadero, porque es la negación de Q, me da verdadero. En todos los casos demás voy a poner falso porque está empezando con falso. Recuerda que para que sea verdadero debió ser verdadero, verdadero. Solamente este lo cumple. Los demás es falso. Vamos con la condicional, pero la condicional también de la negación de Q. ¿Te acuerdas? La condicional solamente es falso cuando es verdadero, falso. Todos los demás casos son verdaderos. Verdadero, falso, porque es la negación de Q, falso. Este es el único caso. Luego sería verdadero, 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 falso, 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 verdadero, perdón, falso, verdadero, verdadero. Ahora, estos dos los vamos a unir con la disyunción. Recuerda que la disyunción solamente es falso cuando los dos son falsos. Todos los demás casos son verdaderos. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y falso, verdadero, verdadero. Esto que me ha salido es el valor final. Luego los valores de la matriz principal, esta es la matriz principal, son falso, verdadero, verdadero, verdadero. 2. Determina la suma de las cifras del número capicúa siguiente. Nuevamente con capicúa. B menos 4, B menos A, 2A y 5. Si es capicúa, B menos 4 debe ser igual a 5. Empecemos con eso para hallar el valor de B. Entonces pongo B menos 4 es igual a 5. Este menos 4 pasa sumando. B es igual a 5 más 4. B es igual a 9. Así, ¿ves? B es igual a 9. Ese es lo primero. Ahora, lo segundo es que B menos A es igual a 2A. B menos A es igual a 2A. Ya sé cuánto vale B. B vale 9. Y este menos A pasa con más A. 2A más A, 3A. Este 3 se está multiplicando, ahora lo paso dividiendo. 9 entre 3, 3. Ya tengo los dos valores. A vale 3 y B vale 9. Sumo ahora todas las cifras de ese número capicúa. B menos 4 es 9 menos 4, 5. B menos A, 9 menos 3, 6. 2A, 2 por 3, 6 también. Y 5. Ahora lo sumo. 5 más 6, 11, más 6, 17, más 5, 22.
la suma de las cifras del número capicúa es 22. Indica la figura que no corresponde al patrón. Entonces, ¿quién no corresponde al patrón? Vamos a girarlo. Si lo giro en sentido horario, voy a tener que puedo formar 3 de estas figuras, pero hay una que no. Ya me di cuenta cuál no es. El patrón gira en sentido horario, sí, pero la figura B no se forma cuando yo giro en sentido horario. Entonces es esa la figura que no corresponde, la figura B. Porque mira, si yo lo giro se forma la A, si sigo girando formo la C, si sigo girando formo la D, pero de ninguna forma voy a poder formar la B porque tendría que ser opuesto. Pero esto gira en sentido horario. 3. En un polígono la medida del ángulo central es 45 grados. Determina la suma de sus ángulos interiores. También hay una fórmula para esto. ¿Recuerdas? Sí, la fórmula decía que el ángulo central es igual a 360 grados sobre n, que es el número de lados. Entonces, si ya sé cuál es la medida del ángulo central, que es 45, pongo que es igual a 360 sobre n. Ahora, este n que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces quedaría n por 45. Y ese 45 quedaría multiplicando, lo paso dividiendo. Sería 360 entre 45. Haz la prueba en tu calculadora o divide 360 entre 45, me va a dar 8. Entonces, este polígono tiene 8 lados. Recuerda que la suma de los ángulos internos, su fórmula, que ya vimos en un ejercicio anterior, es 180 por e menos 2. Ahora ya sé cuánto vale n, que es 8. Sería 180 por 8 menos 2, que es 6. 180 por 6 es 1080. Esa será la suma que me han pedido. La suma de los ángulos interiores de este polígono es 1080 grados. Ahora vamos a completar esta tabla y responder lo que se relaciona con el medio de transporte de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes utilizan bus para que la frecuencia acumulada me salga 18? Bueno, debí empezar en 18 mismo. Aquí está, 18, 18. Y luego recuerda que para la frecuencia relativa lo que tengo que hacer es dividir estos 18 entre el total. Luego vamos a ver cómo nos sale el total. Acá nos dice que el total es 40, entonces 18 entre 40 es 0,45. Seguimos. 18. 18. Para que me salga 0,2, entonces, ¿quién será? Lo que voy a hacer es restar 0,2 menos 0,45 y de allí voy a obtener que me salió 8. Porque 8 es la cantidad que tengo de dividir 40 entre 0,2. Entonces ya sé que es 8. 18 más 8, 26. Se va acumulando 26. Ahora en bicicleta dice 9. Lo único que voy a hacer es 26 más 9, 35. Y luego voy a dividir ese 35 entre 40 para que me salga 0,225. Ahora tengo 35. Ya voy a terminar. ¿Cuánto me falta para que dé 40? 5. Por eso pongo 5. 35 más 5, 40 y llegué al total. Entonces, ese 5 me dará un 0,125 de frecuencia relativa. ¿Cuál es el medio de transporte más usado? A ver, según acá lo que vemos. Ahora ya tenemos la tabla completa. Ajá, el medio más usado, de transporte más usado, es el bus. ¿Y qué porcentaje de estudiantes van en bicicleta? Aquí está. ¿Cómo me salió? Mira, como me salió la frecuencia bicicleta 225, lo multiplico por 100, entonces será el 22,5% de estudiantes van en bicicleta, porque tengo que multiplicarlo por 100, entonces corre esto dos ceros, 22,5%. Vamos a terminar con algunos casos, la lógica y las notas. En una conversación, el papá le dice a sus hijos: a ti, Jorge, te gusta la matemática y a ti, Carmela, te gusta la comunicación. Hizo dos proposiciones. Sí, ¿cuáles son esas dos proposiciones? Primero, dijo: a Jorge le gusta la matemática y le ponemos P, y en Q ponemos a Carmela le gusta comunicación. Ahora determina la negación de esas proposiciones.
¿Qué podemos decir si queremos negarlo? Entonces tendríamos que decir que a Jorge no le gusta la matemática y le ponemos no P porque lo estamos negando. Y la negación de Q sería a Carmela no le gusta la comunicación. Evalúa la siguiente proposición. Si a Jorge le gusta la matemática, entonces a Carmela no le gusta la comunicación. O a Jorge no le gusta la matemática. Bueno, vamos a plantearlo. Vamos a ponerlo así. Seguimos ahora con patrones con pelotas. En un juego de sucesión de pirámides compuestas con pelotas de dos colores, calcula el número de aquellas que se precisan para armar la cuarta figura. Determina un patrón de repetición. Y aquí está nuestro patrón de repetición. Tenemos para la figura 1 cuántas pelotas no pintadas hay y cuántas pelotas pintadas hay. Para las no pintadas ponemos 1 por 2 entre 2. 1 por 2, 2 entre 2, 1. Solamente una no está pintada. Y para las pelotas pintadas solamente sumamos 1 más 1, 2, que es igual a 2. Hacemos la misma fórmula para la figura 2. Como es la figura 2, ¿qué número sigue de 2? 3. 2 por 3, 6. 6 entre 2, 3. Hay 3 que no están pintadas. ¿Y cuántas pintadas? Como es la figura 2, solamente le sumo 1. 2 más 1, 3. Y miren, la 3 también se cumple. Como es la figura 3, ¿qué número sigue? 3 por 4, 12. Entre 2, 6. 6 no pintadas. ¿Y cuántas pintadas? Como es la figura 3, le aumento 1. 4 pintadas. Entonces, para la cuarta figura será cuarta figura más 1, 5. 5 pintadas. ¿Y cuántas no pintadas sería? 5 por, ¿qué número sigue de 5? 5 por 6, 30. 30 entre 2, 15. Vamos a ver si me sale así. Ajá, aquí está. Tenemos para la cuarta figura. N sería el número de figuras de bolillas o pelotas que voy a utilizar, que son 4. Pintadas simplemente 4 más 1, 5. Ajá. Como es la cuarta figura sería 4 por 5 es 20. 20 entre 2, 10. Sí, yo había trabajado con el 5. Entonces tenemos 10 pelotas que no están pintadas y 5 pelotas pintadas. Ahora existe el triángulo. La maestra quiere construir un triángulo con dos palos de 20 centímetros y uno de 50 centímetros, uniendo sus respectivos extremos. ¿Se podrá? Grafica la posible solución. Entonces, la maestra quiere construir con dos palos de 20 centímetros y uno de 50 centímetros un triángulo. No se puede porque por más que yo estire los triángulos, 20 más 20 es 40 y acá nos da 50. ¿Por qué no se puede construir? Porque no cumple con las condiciones de la existencia del triángulo. ¿Y cuáles son esas condiciones de existencia? Que cualquier lado tiene que ser mayor a la diferencia y menor que la suma de los otros dos lados. Claro. Es decir, cualquiera de estos lados tiene que ser mayor a la diferencia que hay entre ellos. Por ejemplo, 50 menos 20 es 30 y tiene que ser mayor a 30 este de acá. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de existencia de triángulo. Si se considera el caso que hubiese más bien dos palos de 50 y uno de 20, acá sí se puede construir. Porque 2 de 50 la diferencia es 0 y el de 20 es mayor a 0. Entonces, 2 de 50, 50 más 50, 50 más 50, 100 y da muchísimo espacio para poner uno de 20 allí. En el caso de aquí, no, porque 20 más 20 es 40 y no llega ni siquiera a lo mínimo que puede ser 50. El total de hermanos. Se aplicó una encuesta a los padres de los estudiantes de primaria para conocer el número de hijos que tienen. Hicimos esta tabla. ¿Cuántos tienen 2 hijos? 8. Y se va acumulando, porque ¿cuántos tienen 3 hijos? 2. 8 más 2, 10. Y así se va haciendo. Mira, acá está completo la tabla de frecuencia absoluta, la tabla de frecuencia absoluta acumulada, la tabla de frecuencia relativa, la tabla de frecuencia porcentual, aquí está, y a cuánto equivale la frecuencia porcentual acumulada también. Completamos.
Entonces, completamos la tabla, aquí está, de los datos conocidos, y luego solamente la aplicamos en la frecuencia 3, ¿no? Que es 8 entre 25 es 0,32. Acá vimos cómo se va haciendo en cada uno de ellos. Indica el valor de H3 por ciento e interpreta. H3. Entonces es el 16%. Recuerda que este es H, sería 1, H2, H3. El 16% de familias tienen ¿cuántos hijos? 4 hijos. Calcula F2 más F3 más F4. ¿Cuál sería? F1 sería 2, aquí está. F3 sería 4 y F1 sería 2, F3 sería 4, aquí está, y F4 sería 3, aquí está F4. Sumo, me va a dar 9. Indica cuántas familias tienen menos de 4 hijos. ¿Cuántas familias tienen menos de 4 hijos? Bueno, los de 2 y los de 3 hijos. 8 y 2. ¿Cuántas son? Son 10. Y tienen menos de 4 hijos. Entonces recuerda escribir con lápiz y si tienes dudas, puedes escribir en el